Muchísimas gracias a todos por asistir a este ciclo de conferencias. Es la primera conferencia que vamos a tener en el marco de 4 conferencias que organizamos desde la Facultad de Derecho en el marco del Máster en Derecho de Familia de la Universidad de Navarra. Esta conferencia, bueno, veo más que tenemos ya gente de... Ahora sí ya, muy bien, 100 personas de España, México, muy bien. Chile, Ecuador, perfecto. Damos la bienvenida entonces a todos y les presento primero el ciclo de conferencias. Vamos a tener 4 sesiones, siendo esta la primera sobre maternidad subrogada, y las siguientes sesiones serán el 9 de marzo sobre si existe el delito de violencia de género por la profesora en Derecho Penal Elena Íñigo, el jueves 30 de marzo sobre el sostenimiento económico de nuestros mayores, una asignatura pendiente, y el jueves 13 de abril sobre las crisis de pareja en una sociedad plurinacional. Quiero recordar, antes de comenzar, que es un ciclo en formato online y abierto, de forma que puede acceder cualquier abogado, profesional o persona interesada en el conocimiento jurídico de estos temas. Por tanto, bienvenidos todos. Sin más dilación, procedo a presentar la sesión de hoy. Tenemos con nosotros a Javier Nanclares, profesor de Derecho Civil y director del Máster en Derecho de Familia de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros las bases y también algunas claves sobre el tratamiento jurídico y las problemáticas que presenta la maternidad subrogada. Antes de dar paso al profesor Nanclares, quiero exponer la dinámica de la sesión. La conferencia durará unos 25 o 30 minutos, luego procederemos con 10 minutos de preguntas, por tanto están todos invitados a ir dejando sus preguntas en el chat y las formularé al final de la conferencia. Y finalmente, dado que muchos de vosotros habéis manifestado vuestro interés en el Máster en Derecho de Familia, lo comentaremos brevemente y les invito a aprovechar que está Javier Nanclares en calidad del director del máster para poder resolver sus dudas. En cualquier caso, y presentándome, soy Laura Menzal y soy la responsable de admisión del Máster en Derecho de Familia. Muchos de vosotros ya me conocéis, de forma que estoy disponible tanto por correo como por WhatsApp para atender cualquier inquietud. Y ahora sí, damos paso al profesor Nanclares para exponer sobre la problemática jurídica de la maternidad subrogada. ¿Qué problemas jurídicos plantea y cuál es la dimensión internacional del fenómeno? Muchas gracias, profesor Nanclares. Vale, muchas gracias, Laura. Bueno, quiero saludar a todos los asistentes a esta sesión, a esta primera sesión del ciclo que se contextualiza en el ámbito de las actividades de difusión del Máster en Derecho de Familia de la Universidad de Navarra, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, que comenzará su andadura el próximo curso académico, es decir, a partir de septiembre del año 2023. Y efectivamente hemos diseñado un pequeño ciclo con 4 sesiones sobre temas diversos, civiles, penales, con una proyección más práctica en su parte final, en su sesión última. Y el primero de los temas que nos toca abordar es el relativo a uno de los fenómenos pues más presentes en los últimos tiempos, que ha dado lugar a una cierta jurisprudencia, a un intenso debate doctrinal y a dudas varias, incluso a cierto posicionamiento social al respecto, como es el tema de la gestación por sustitución o de la maternidad subrogada. Lo voy a dar a compartir, ¿no? Totalmente. Correcto. A ver, ¿dónde está? Es que no veo con nada. Un segundito. Ahí. Sí, que no me deja. Ahora, vale. Bien, para empezar voy a hacer una muy breve referencia, por no perder más tiempo del debido, a algunos datos que seguramente pueden ser cuestionables algunos de ellos y que algunos otros tienen ámbito más bien local o por lo menos nacional. Algunos datos sobre la gestación por sustitución o maternidad subrogada. Podemos hablar que estamos ante un fenómeno que genera un mercado relevante ante un negocio que mueve unos 6.000 millones de dólares anuales, según algún estudio, y en el cual el coste económico para aquellas personas que acuden para obtener descendencia a la gestación por sustitución es enormemente variable en función de los países a los que se acude. Según la página web que les indico ahí en la presentación, BBGest,
pues el coste total puede oscilar entre 50.000 y 180.000 dólares, incluyendo partidas diversas, a su vez con costes también distintos, como pueden ver ahí, ¿no? La fecundación in vitro, las técnicas adicionales que sean imprescindibles, el coste de la agencia de gestación subrogada, el pago a los representantes legales en el país de destino, la compensación a la gestante por la tarea que desempeña, en este caso llevar a cabo esa gestación del hijo, y luego otros gastos varios que pueden abarcar entre 10 y 30.000 dólares. Estamos hablando, por lo tanto, de cantidades verdaderamente significativas que hacen que, unido estas cantidades a la globalización del fenómeno y al número de contratos de gestación por sustitución que se hacen al cabo del año en los distintos países, pues nos permite entender que se mueven cantidades importantes de dinero y que existe un verdadero mercado y un verdadero negocio a nivel internacional en torno a la gestación por sustitución. ¿Hasta qué punto es valorada? Estos son datos, ya me van a disculpar todos aquellos que no sean españoles, pero el dato lo he obtenido directamente, en este caso, de fuentes españolas. La Fundación BBVA, en un estudio titulado Valores en la esfera privada, del año 2019, ponía de manifiesto el diferente grado de aceptación de la gestación subrogada en algunos países. En concreto, en España es significativo porque, como pueden ver ahí, el porcentaje de encuestados que se manifiestan frontalmente en contra o manifiestamente a favor es exactamente el mismo, o sea, el 30%, ¿no? Los que aprueban con una nota inferior a 10, entre el 5 y el 7, la gestación subrogada, representan más o menos otro 30%. Es decir, la sociedad española al menos está fuertemente polarizada, y ese esquema se aprecia, aunque con unos porcentajes algo distintos, en otros países. En Francia, en menor medida. En el Reino Unido hay un posicionamiento más favorable, sobre todo porque existe una legislación que posibilita la gestación por sustitución. Y luego en otros países como Italia, en cambio, desde una posición tal vez más conservadora, hay una oposición más seria, porcentualmente más relevante, a la maternidad subrogada. En un estudio, por lo menos en una información ofrecida recientemente por El Mundo, el 22 de enero de este año, un periódico español, al formular la pregunta frontalmente, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo acerca de legislar y legalizar en España? Más que legislar sería legalizar, porque legislar ya se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, como comentaré luego, ¿no? Pues prácticamente 6 de cada 10, un 58,3%, se manifiestan de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, existe una cierta admisión social, al menos según este estudio y con todas las limitaciones que hay que asignar a los estudios, respecto del fenómeno de la gestación subrogada. Respuesta normativa. Voy a hacer, claro, esto es inevitable hacer una referencia normativa de carácter nacional. Luego haré mención a jurisprudencia internacional, pero en este caso voy a hacer el comentario, en parte en el ámbito europeo y sobre todo desde el punto de vista de la legislación española. Y luego comentaré la proyección internacional que tiene el fenómeno y cómo se traslada a las legislaciones nacionales. Comenzar diciendo que hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2015, en el informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, que se manifiesta claramente en contra de la gestación subrogada, ¿no? De la gestación por sustitución. Se lo indica ahí en subrayado y en una letra de tamaño diferente, más grande, ¿no? Porque condena la práctica de la gestación por entender que es contraria a la dignidad humana de la mujer, por utilizar su cuerpo como una materia prima y sus funciones reproductivas como una materia prima, ¿no? Y propone, por lo tanto, prohibir esta práctica que implica pues esa explotación de funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros. En España, la regulación de la maternidad subrogada se encuentra expresamente prevista en el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida del año 2006, que en realidad estaba ya presente en la Ley de 1988 anterior, que decía exactamente lo mismo que lo que dice la actual ley, ¿no? Considera nulo de pleno derecho el contrato, un dato relevante, con independencia de que en ese contrato exista o no precio. Por lo tanto, tanto la comercial como la altruista, la llamada altruista, son prohibidas por el derecho español, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante y de un tercero.
Y luego, en los dos apartados siguientes, en este caso los he puesto por razón de espacio de manera seguida, se regula o se da solución al problema de cómo queda la determinación de la filiación en estos casos. La filiación de la mujer queda determinada por el parto, es decir, es madre la que pare, y en cambio la determinación de la paternidad será el resultado del ejercicio de una acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales, es decir, el título de determinación de esa paternidad del comitente será en este caso la sentencia firme a resultas del ejercicio de una acción de reclamación de la paternidad. Es decir, el derecho español se posiciona en contra de la madre voluntaria e incluso en contra de la madre genética y opta decididamente por la madre gestante, ¿no? Es madre la que pare, es madre la mujer que da a luz, con independencia de que el hijo sea genéticamente suyo, porque recordemos que el hijo puede provenir genéticamente de la mujer comitente o incluso el hijo puede provenir genéticamente de una tercera mujer que haya realizado una donación de óvulos. En esa triple posible solución que sería optar entre la gestante, la comitente y la que aportó el gameto, el legislador español opta decididamente por la gestante. Lo cual es una excepción en general dentro de la Ley de Reproducción Asistida Española, porque la Ley de Reproducción Asistida Española determina la filiación sobre la base de la voluntad. Responde más bien a la regla de que es padre quien quiere serlo, aunque no lo sea biológicamente. Sin embargo, cuando se refiere a la maternidad, especialmente en la gestación subrogada, ahí la regla es clara, ¿no? La maternidad se determina por el parto. Es verdad que en el año 2017 existió una proposición de ley planteada por un grupo político, en este caso por el partido político Ciudadanos, que proponía una regulación del derecho a la gestación subrogada, a la gestación por subrogación, en el que proponía la admisión de la figura, es decir, proponía una modificación del artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, proponía la admisión de la figura y una regulación detallada de la misma, exigiendo que la gestación por subrogación fuese, o dando cabida exclusivamente, a aquella que tenía naturaleza altruista, no por lo tanto a la gestación subrogada de carácter comercial o con precio. Sin embargo, esta proposición de ley pues, no vio la luz, no fue finalmente aprobada y por lo tanto la regulación actual es la que es. Que como digo es una regulación contraria a la gestación por sustitución hasta el punto de que la ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de la conocida como Ley del Aborto, que fue aprobada, esa ley orgánica modificadora de la Ley Orgánica 2/2010, fue aprobada por el Congreso de los Diputados español el jueves pasado, exactamente hace una semana. En la exposición de motivos se contiene unas afirmaciones también muy duras contra la gestación por sustitución, a la que considera como una manifestación de violencia contra las mujeres. Dice que son prácticas que ya son ilegales en España, pero que sin embargo se siguen produciendo amparándose en una regulación internacional diversa y por lo tanto se ha de reconocer normativamente esta práctica como una forma de violencia reproductiva y tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución. De hecho, se propone, esto, yo si no me equivoco, todavía la ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2010 todavía no está en el BOE, pero estará en breve. Se modifica o se añade más bien en un artículo 32 a la Ley Orgánica del Aborto en el que se habla de la prevención de la gestación por subrogación o sustitución. Y en el apartado segundo del mismo se dice que se promoverá información, campañas institucionales acerca de la ilegalidad de este tipo de conductas e informando también de la nulidad de pleno derecho del contrato por el que se convenga la gestación. Y luego en el artículo 33 se adoptan medidas de prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución. Es decir, se pide a las administraciones públicas que insten la acción judicial para la ilicitud de esa publicidad que promueva este tipo de prácticas, ¿no? Lo cual es una modificación normativa que va en la línea de la sentencia que veremos luego de 31 de marzo del Tribunal Supremo Español, de 31 de marzo de 2022, porque en el fundamento de derecho cuarto de esa sentencia hay un apartado en el que el Tribunal Supremo es muy crítico con esta materia, con las administraciones públicas en esta materia. Viene a decir, de manera educada, y como se dice en el fondo en una sentencia, lo que viene a decir es que
las agencias de gestación de maternidad subrogada o de gestación por sustitución han venido hasta ahora acampando a sus anchas, y que, siendo considerado como un contrato nulo y contrario a la dignidad tanto de la gestante como de los hijos, sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada para evitar la publicidad de este tipo de prácticas. ¿Está generalmente admitida la maternidad subrogada? No. No está generalmente admitida. Hay algunos países, puede que alguno de los que he recogido aquí no lo sea del todo, y lo digo porque me consta que hay algunos de los asistentes que pueden ser de estos países y que a lo mejor podrían matizar este dato, pero está permitida en el Reino Unido, en Canadá, en algunos estados de Australia, en Grecia, en Israel, en Brasil, Portugal, en Sudáfrica, con un carácter altruista. Y en otros países, como algunos estados de Estados Unidos, tal vez el más conocido, porque ha dado lugar a más casos aquí en Europa, es California. En algún estado de México veremos una sentencia precisamente sobre el estado de Tabasco, y luego en la India, aunque hoy en día se ha restringido la maternidad subrogada con elemento internacional o para extranjeros, porque había dado lugar a unas prácticas absolutamente degradantes, ya que existiesen verdaderas granjas de mujeres que se dedicaban, literalmente además, que se dedicaban que eran explotadas con fines de gestación por sustitución. En Argentina, por vía judicial, en su Código Civil y Comercial, no se contempla expresamente, pero los tribunales lo han venido admitiendo, y luego en Rusia y en Ucrania, tolerando en estos casos su visión como negocio y exigiendo requisitos o con unas regulaciones en todo caso distintas. Claro, si en un país como España o como Francia o como Italia se prohíbe, pero en otros países está permitido, la consecuencia lógica como derivada directa de la globalización es el turismo reproductivo, ¿no? Entramos en la dimensión internacional del fenómeno y el llamado problema de los vientres de alquiler en el extranjero, que pretende luego el reconocimiento de esos efectos en el ámbito nacional. El dato no es del todo reciente, como pueden ver, evidentemente, porque el dato que he recogido es de 2010 a 2016, pero sí es absolutamente fiable porque responde a una pregunta que se formuló al ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados, reclamando datos sobre el número de hijos de padres españoles que habían sido gestados en el extranjero y que se pretendía luego su reconocimiento en España. Y ahí afloran datos del Ministerio de Justicia que dicen que en ese periodo de tiempo hubo casi 1000 inscripciones de nacimiento, lo cual, hombre, para 6 años tampoco es que sea un dato abrumador, pero sí es al menos un dato significativo, y en los últimos años posiblemente este número sea sensiblemente superior. Principalmente maternidades subrogadas derivadas de Estados, o realizadas más bien en Estados Unidos y en Ucrania. En Estados Unidos, por la mayor fiabilidad y las mejores condiciones por parte de personas o parejas económicamente pudientes, y en Ucrania más bien por tener un precio sensiblemente inferior. En esa horquilla de precios que veíamos antes, pues habría unas que estarían en el máximo de la horquilla, que serían los contratos de gestación por sustitución celebrados en Estados Unidos, y en la parte más bien baja estaría Ucrania, a coste más reducido. ¿Cuál es la respuesta judicial a la maternidad subrogada, ¿no?, realizada en el extranjero? Vale. Aquí les he recogido, se ve en la parte de abajo, en España, quienes los abogados o los graduados en Derecho españoles, yo me imagino que tendrán conocimiento de toda esta secuencia que aparece aquí abajo, ¿no? El problema de los vientres de alquiler, que en España arranca a raíz de una resolución de la Dirección General de los Registros Civil y Notariado, hoy en día Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del año 2009, el caso de 2 personas, 2 varones valencianos que marchan a California, realizan un contrato de gestación por sustitución, nace efectivamente un hijo, si no recuerdo mal, y pretenden su inscripción en el registro civil, obteniendo la denegación por parte del cónsul. Ante lo cual plantean un recurso a la Dirección General de los Registros Civil y Notariado, que les da la razón y dice que procede la inscripción sobre la base del interés superior del hijo, y por entender que no era una cuestión de régimen o de aplicación de la normativa española en materia de filiación, sino que más bien de lo que se trataba era de la inscripción en España de un documento procedente del extranjero.
Entiende además, bueno, son argumentos muy variados, no da tiempo a entrar en todos ellos, evidentemente, que no existe fraude de ley, que no existe tampoco vulneración del orden público, y ahí es donde está el principal elemento de discusión. De hecho, la propia resolución no debía estar demasiado segura de su resultado, porque terminaba diciendo que en todo caso, si había un cuestionamiento de la filiación, podía ser discutido ante los tribunales, es decir, podía plantearse la acción de impugnación correspondiente, y de hecho es lo que sucede. Y da lugar a un periplo judicial que comienza con la sentencia del juzgado de primera instancia de Valencia de 2010, pasa por la audiencia provincial y termina en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014. En el ínterin, la Dirección General de los Registros y del Notariado, el 5 de octubre de 2010, como es consciente de que muy posiblemente, bueno, ya había perdido o su planteamiento ya había sido rechazado por el juzgado de primera instancia y tenía avisos de ser rechazado también por la audiencia, consciente de que podían generarse problemas, dicta una instrucción en el año 2010 en la que lo que se viene a decir, esta instrucción por otra parte es la que está todavía vigente, en el sentido de que es la práctica que vienen a aplicar los registros civiles aquí en España, ¿no? Y viene a decir que para la inscripción de los menores fruto de gestación por sustitución y de la filiación resultante de esos contratos, se requiere, además de la solicitud de inscripción en el registro civil, que se acompañe una resolución judicial, no mera certificación registral extranjera, que es lo que pasaba en el caso de 2009, en el caso de los varones valencianos, que lo que presentaron fue una certificación registral, y lo que viene a decir es que cuando además de la solicitud se presente una resolución judicial o una resolución judicial análoga a la jurisdicción voluntaria, en la cual se constate que se respeta el interés del hijo, la capacidad, la libertad de la madre y que se deja constancia de la identidad de la madre gestante, en esos casos se podrá inscribir esa filiación en derecho español. Así las cosas, llegamos, aunque a pesar de la existencia de esta instrucción de la Dirección General de los Registros, en España la tramitación judicial continúa hasta la sentencia de 6 de febrero de 2014. Y en esta sentencia el Tribunal Supremo lo que entiende es que no procede la determinación de la filiación derivada de ese contrato de gestación por sustitución celebrado en el extranjero. Es decir, el contrato de gestación por sustitución celebrado en California dio lugar a una certificación registral allí en California, pero no es trasladable al registro civil español. ¿Por qué? Pues porque considera esencialmente, da una serie de argumentos, les sintetizo yo creo los tres principales. En primer lugar, y principalmente porque vulnera el orden público español en esta materia. El Tribunal Supremo es muy claro en el sentido de entender que vulnera la dignidad de la gestante, aprovechándose de situaciones de pobreza, y la dignidad del hijo porque lo cosifica, lo convierte en objeto de tráfico mercantil. Y frente a los argumentos en pro de establecer esa filiación porque responde al interés superior del menor, el Tribunal Supremo recuerda que el interés del menor es un criterio de interpretación y de integración, pero no es un criterio de actuación contra legem. Es decir, para el Tribunal Supremo el interés del menor no es una especie de piedra filosofal que todo lo que toca lo convierte en algo legítimo, sino que el interés del menor es el criterio que tiene que presidir las actuaciones que afectan evidentemente a menores de edad, que es un criterio que está presente en la normativa, en el Código Civil de determinación de la filiación y en la Ley de Reproducción Asistida, en las normas sobre filiación, y que en todo caso el mero hecho de entender que el interés del menor del caso concreto o en el caso concreto se satisface de una determinada manera no es un argumento suficiente como para vulnerar toda la normativa. No es un argumento suficiente para actuar contra la ley, ¿no? Y luego termina diciendo que no hay discriminación porque el problema no es que fueran dos varones valencianos, dos hombres a los que se ha podido discriminar. El problema es la maternidad subrogada en sí misma. Es decir, la solución hubiese sido la misma si, como ocurre por ejemplo en la sentencia que ahora vamos a ver de Francia, o que luego seguidamente vamos a ver de Francia, hubiesen sido un hombre o una mujer, o solo un hombre o solo una mujer, quienes hubiesen solicitado la inscripción de esa filiación derivada de un contrato de maternidad subrogada. Bueno, aquí son unos argumentos que no me va a dar tiempo, porque si no me extiendo mucho más de lo debido, pero se recoge esa idea de cosificación, de cómo es discutible que el consentimiento de la madre se haya obtenido libremente cuando ha habido pago o compensación de alguna clase.
y las ideas que les transmitía sobre el interés del menor, ¿no? Esa frase que aparece en anteúltimo lugar, ¿no? La cláusula general de la consideración primordial del interés superior del menor, que contiene la legislación, no permite al juez alcanzar cualquier resultado en la aplicación de la misma. El juez no puede decir los mejores padres son estos y por lo tanto, aunque las normas de filiación digan una cosa, me salto todas las normas para que la filiación se determine respecto de los que yo considero que son los mejores padres. Básicamente porque entraríamos además en una situación bastante peligrosa, porque entraríamos en un derecho de filiación de ricos y pobres. Es decir, el niño de familia con dificultades económicas o elegimos al niño, a que sean padres de ese niño, aquella pareja que es pudiente, que tiene una mayor educación, que tiene una mayor formación, que le puede proporcionar más medios. Entraríamos en un derecho de ricos y pobres y eso, aplicar así el interés del menor, resulta bastante peligroso. Como les decía, con posterioridad, el 31 de marzo, hace algo menos de un año, de 2022, el Supremo volvió a conocer de un supuesto de gestación por sustitución. Lo que pasa es que es un supuesto diferente. Este caso tiene lugar en el estado de Tabasco. Y se trata de una mujer que acude allí a través de una agencia de gestación subrogada y una mujer que no aporta sus gametos. Lo pongo en mayúscula porque en este caso la mujer en cuestión lo que aporta es la voluntad de ser madre, la ilusión de ser madre, y además era una mujer de cierta edad que excedía de la edad como para poder adoptar en condiciones, en las condiciones que marca el Código Civil Español a un menor. Y es una mujer que no aporta sus gametos, aporta, como digo, voluntad, intención y aporta el dinero, pero no aporta sus gametos. Nace el hijo y viaja con ese hijo a España, donde se instala durante 2 años viviendo como una familia. No es madre porque no goza del reconocimiento en España de madre. Sí goza del reconocimiento en México como madre, pero no en España. Y años después, varios años después, el padre de esa mujer, el padre de la comitente, el que pretende ser abuelo del niño, así gestado, reclama la determinación de la maternidad a favor de su hija, invocando el artículo 131 del Código Civil, invocando la doctrina del Tribunal Supremo de que la posesión de Estado como madre puede servir para convertir a una mujer en madre, ¿no? Las sentencias que me imagino que conocerán algunos de ustedes, de 5 de diciembre de 2013 y de 15 de enero de 2014, ha habido alguna posterior también de este mismo año, ¿no? Del año 2022, una en enero y otra en julio, ¿no? Aunque con resultado distinto. Pero en este caso sobre el valor de la posesión de Estado a tal efecto, es decir, la apariencia de maternidad puede servir para convertirse en madre legal. ¿Qué es lo que reitera el Tribunal Supremo en este caso? Pues reitera la doctrina que había establecido en 2014 y en un auto posterior de 2015. Y recoge además, como les pongo ahí, profusión de cláusulas manifestativas del atentado que existe contra la dignidad de la gestante, porque realmente las condiciones del contrato que había firmado la mujer gestante a través de la agencia de gestación por sustitución con la española, con la mujer comitente, eran rayanas en la esclavitud. O sea, había algunas normas que, por ejemplo, en caso de muerte cerebral de la mujer, quien decidía acerca de lo que había que hacer con la mujer gestante era la española, la que la había contratado para llevar a cabo la gestación por sustitución, ¿no? Las limitaciones a la libertad de esta mujer gestante eran enormes. No podía salir de Tabasco, llegado cierto momento no podía distanciarse determinadas millas del hospital en el que iba a tener lugar el parto, no podía mantener relaciones sexuales, no podía comer determinadas cosas, no podía fumar, no podía practicar actividades deportivas que implicasen cierto riesgo. Era un régimen prácticamente de esclavitud, si no de esclavitud, por lo menos claramente contrario a su libertad y a su dignidad. En consecuencia, el Tribunal Supremo rechaza en este caso por unanimidad. La sentencia del año 2014 había sido por 5-4, en este caso por unanimidad, rechaza la reclamación de maternidad que había formulado el padre de la comitente, que aspiraba por esta vía a ser abuelo. Y como manera de resolver la situación del hijo, pues propone el establecimiento de una filiación, en su caso adoptiva, por parte de aquella mujer que había venido obrando como madre y valorando si efectivamente, en el caso concreto, esa solución, la de la adopción, era la que mejor satisfacía el interés del menor. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Vamos a hacer una pequeña, aquí podemos hablar de muchos países y algunos países iberoamericanos, pero
digamos que aquí evidentemente no hay tiempo para todo, y por lo tanto me centraré solo en algunas pinceladas respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que lo titulo de dos maneras: el peso de la biología y el cierre del círculo, que les puede parecer así un tanto curioso el título, pero ahora les explico. ¿Qué quiere decir el peso de la biología? El peso de la biología lo que viene a significar es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que en materia de maternidad subrogada y de determinación de la filiación cuando ha habido maternidad subrogada, el dato biológico es especialmente relevante. Y esto es lo que le lleva a condenar a Francia en esta sentencia que les pongo aquí. Bueno, en estas sentencias en realidad son dos de la misma fecha, Meneson contra Francia y la Bassi contra Francia, ¿no? En esas sentencias condena a Francia. ¿Por qué? Porque el derecho francés venía a decir que cuando la maternidad subrogada realizada en el extranjero la han realizado unos franceses, en ambos casos era una pareja de hombre y mujer, no era pareja de integrantes de la pareja, no eran del mismo sexo, sino de sexo distinto, pero cuando marchan al extranjero a obtener una gestación por sustitución que su país no permite, están realizando una conducta fraudulenta. Hay un fraude de ley. Y lo que establecía el derecho francés es que cuando pretendes defraudar la ley, el fraude lo corrompe todo. Y esto daba como resultado que no se podía determinar la filiación respecto de esas personas por ninguna vía. Dicho de otro modo, no se podía determinar ni por naturaleza ni por adopción, y menos aún mediante la inscripción de la filiación proveniente del extranjero, de esa certificación americana de inscripción de nacimiento, o de esa certificación de paternidad, en este caso, paternidad y maternidad. ¿Qué es lo que le dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Lo que le dice es, oiga, ustedes, autoridades francesas, lo que no pueden hacer es olvidar que uno de estos comitentes, concretamente el varón, había aportado sus gametos. Es decir, era el padre biológico. O sea, ustedes no pueden sancionar al hijo negándole que su padre biológico sea su padre. Porque eso es sancionar a los padres afectando el derecho a la vida privada del hijo, el derecho a la identidad personal del hijo, ¿no? En consecuencia dice, oiga, ustedes lo que tienen que permitir es que aquel que sea padre biológico logre la determinación de su paternidad y logre ser inscrito como padre. El peso de la biología está presente también, aunque de manera distinta, en la sentencia Paradiso Campanelli contra Italia. En este caso es una pareja de italianos, hombre y mujer también, que marchan a Rusia. Teóricamente ella, al parecer, marchaba con un botecito en el que llevaba el material genético de su marido, cosa que luego no queda acreditada. Y de hecho el principal problema en este caso es que ninguno de los dos había aportado sus gametos. No había conexión biológica con ninguno de los dos. Y eso lleva a las autoridades italianas a actuar en vía penal, no solo por su posición de parto, que queda acreditado que había existido, la mujer había fingido que estaba embarazada cuando estaba en Italia, sino también por alteración del estado civil del hijo y por vulneración de la normativa de reproducción asistida y de adopción, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las autoridades italianas? Reaccionan prácticamente de inmediato y retiran la custodia de ese niño de los comitentes de Paradiso y Campanelli y lo colocan en un acogimiento que posteriormente dio lugar a una adopción. En primera instancia, la sección segunda condena a Italia porque dice que porque se ha vulnerado el derecho a la vida familiar, porque debería haberse preservado el statu quo familiar, aunque el niño se queda con los acogedores porque se entiende que ahora mismo es lo mejor para el menor, ¿no? Y sin embargo, 2 años después, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos absuelve a Italia, porque entiende que la medida no era desproporcionada, que había buscado un objetivo legítimo, que era proteger su ordenamiento jurídico, proteger su orden público, proteger su normativa de adopción y proteger también a otros menores frente a supuestos de maternidad subrogada, frente a este tipo de contratos, y que no se había vulnerado su interés superior porque en realidad el periodo de convivencia con los comitentes había sido muy reducido. O sea, ante una reacción rápida y ausencia de elemento biológico, cabe retirar la custodia y cabe que ese niño sea dado a otros, en este caso acogedores y posteriormente adoptantes. Y luego también está presente en una sentencia más reciente, 18 de mayo de 2021, el asunto, como se pronuncie, Valdís Fiorenisdottir, comprenderán que mi islandés es manifiestamente mejorable, ¿no?
contra Islandia, ¿no? El matrimonio de dos mujeres islandesas que marchan también para una gestación por sustitución a Estados Unidos. Ninguna tiene conexión biológica con el niño que así nace. Vienen a Islandia o viajan a Islandia, se instalan en Islandia, viven en Islandia y cuando pretenden el reconocimiento registral de su maternidad se aplica el derecho islandés y que deniega esa maternidad, ¿no? En el ínterin la pareja se rompe, pero bueno, el niño mantiene un régimen de guarda y custodia con una de las mujeres y de visitas con la otra. Y en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco condena a Islandia porque dice que no existe elemento biológico, al no existir elemento biológico no procede la determinación de la filiación y que lo que hay que proteger es el interés del hijo y la vida familiar del hijo. Y dice que la vida familiar estaba ya protegida, porque de hecho vivía con una que tenía la guardia y custodia y con otra que tenía un régimen de visitas respecto del hijo. El cierre del círculo. ¿Qué quiere decir con el cierre del círculo? Bien, en la sentencia que les he dicho antes francesa, en el caso Menesson contra Francia, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Francia, le dice que el que es padre biológico tiene que poder quedar determinado como padre. Y entonces las autoridades francesas, en este caso la Corte de Casación francesa, dice, perfecto, me has dicho que tiene que quedar determinado como padre, pero ¿qué hay de la mujer de este hombre? ¿Qué hay de la otra parte comitente? ¿Qué hay de la esposa? ¿Debemos hacer que quede determinada también como madre? Y en caso de que debamos hacerlo, ¿existe algún elemento, digamos, que refuerce el argumento si ella hubiese aportado el gameto, el óvulo en concreto? ¿Y por qué vía, en el caso de que haya que establecer esa filiación, por qué vía lo hacemos? Vale, ¿por qué digo es el cierre del círculo? Porque la contestación que da la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este dictamen que les indico aquí, se plantea una opinión consultiva al Tribunal Europeo y este emite un dictamen el 10 de abril de 2019. Y la respuesta es que en aras del interés del hijo, de su identidad personal, de su vida privada, deben habilitarse vías para otorgar esa maternidad a la comitente, para dar al mismo tiempo una madre a ese hijo. En definitiva, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que si esta persona viene actuando como madre, goza de posesión de estado de madre, tiene una apariencia de maternidad a su favor, que esa apariencia devenga realidad jurídica. Es decir, que lo que es convivencia con el hijo, que lo que es vida familiar con el hijo, se convierta en vida privada, se convierta en identidad, se convierta en relación de filiación, ¿no? Que la relación convivencial se convierta en relación de filiación. ¿Por qué vía? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo dice. Dice, oiga, usted, lo lógico es que cierre el círculo, lo lógico es que la filiación del hijo sea completa, lo lógico es que no solo el comitente sea padre, sino que el otro comitente, hombre o mujer, en este caso indistintamente sería la respuesta, también pueda quedar determinado como progenitor. ¿Por qué vía? El Tribunal Europeo dice, eso depende de los estados, tienen un margen de apreciación. Pueden hacerlo admitiendo el documento extranjero, pueden hacerlo a través de la adopción, pueden hacerlo a través de la posesión de estado, pueden hacerlo a través de otras vías, estilo la llamada adopción en casos particulares del derecho italiano. Usted decide. O usted, Estado, decide. Ahora bien, hágalo con prontitud y eficacia, porque es una decisión rápida, con cierta celeridad y que sea eficaz, la que mejor da respuesta al interés superior del niño. Para terminar, ahora es que no sé cuánto tiempo llevo, es bueno no tener referencia temporal, aunque no sé si es tan bueno para la sesión, porque igual voy a llevar 35 minutos y no me he dado cuenta, ¿no? Ya, en ese caso... Sí, ¿no? Me pido disculpas entonces a todos. Algunas conclusiones muy rápidamente. Una primera conclusión que podríamos señalar es que el deseo no es fuente de derechos. Es muy legítimo desear ser padre o madre, pero eso en sí mismo no me atribuye la titularidad de un derecho a serlo. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en multitud de sentencias, y el Tribunal Supremo Español lo ha recordado también, es que no existe un derecho a ser padre, ni tampoco existe un derecho a ser abuelo. Esto les pongo a título de curiosidad una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Corte de Estrasburgo de 25 de abril de 2019 en el asunto Petit-Joly-Lanzmann contra Francia. Es un caso de unos aspirantes a abuelos, en este caso, que quieren utilizar el esperma de su hijo muerto, esperma que se encontraba congelado en un centro médico, para llevárselo
a Israel, donde habían concertado a través de una agencia de gestación subrogada la aplicación de un contrato de gestación por sustitución y que pudiesen hacer un niño póstumo, claro, de su hijo premuerto, y de esa manera adquirir ellos la condición de abuelos y tener a alguien a quien dejar su ingente patrimonio. En este caso, las autoridades francesas lo rechazaron, dijeron que no se podía sacar ese material genético y vinieron a afirmar que no existe un derecho a proyectarse en el futuro a través de la filiación. Una segunda idea es que es imperativo preservar la dignidad de hijos y madres gestantes, ¿vale?, frente al mercado reproductivo. Aquí los problemas son múltiples, pero una cosa que se ha planteado y que ha planteado directamente el Tribunal Supremo Español, es más, que está presente en el informe de la relatora de Naciones Unidas sobre el tema de venta de menores y explotación sexual, ¿no?, que viene a decir que qué diferencia hay entre la gestación subrogada y la compraventa de niños. Es decir, cuando existe una fecundación que es heteróloga y además ese contrato de gestación por sustitución es oneroso, nos aproximamos mucho a la compra de niños. De hecho, aparece expresamente recogido en el mismo párrafo y con la misma argumentación. Y se plantea un problema esencial de atentado contra la dignidad humana cuando hacemos a la persona objeto de contrato. Tanto a la mujer en cuanto a su proceso de gestación como al hijo como producto, ¿vale? En cuanto a la mujer, ¿qué pasa si la gestante no se cuida durante el embarazo? ¿Se puede rechazar al hijo? Si se cuida pero nace con una enfermedad o se ve que va a tener una determinada enfermedad, ¿se le puede forzar al aborto? Si la madre se niega a renunciar a la maternidad y a entregar al hijo, ¿qué hacemos? ¿Se lo arrebatamos porque contrató sobre ello? ¿Porque se comprometió a entregarlo? Si lo entrega pero no se paga el importe total estipulado, ¿qué hacemos? ¿Resolvemos el contrato? Es más, se podría hablar de una especie de, perdón, porque es un término puramente patrimonial, claro, de un jus retentionis, derecho de retención, mientras no me pagues todo, no te entrego al niño. Son términos, son categorías que no cuadran cuando estamos hablando de personas. Y concebido como gratuito hay que plantearse si es posible controlar, si es realmente posible controlar la gratuidad. Es más, regulado y permitido. A mí esta pregunta me parece importante, por eso lo pongo en negrita, ¿no? ¿Qué hacer en los casos en los que hay una maternidad subrogada que no respeta los requisitos legales? La proposición de ley que existía en 2017 en España preveía un montón de requisitos, pero el problema es que no todas las personas cumplían esos requisitos. Entonces, quien no cumple los requisitos, la lógica dice que se va al mercado negro, se va al mercado a buscar fuera de casa lo que la propia ley no le permite, es decir, exactamente la misma situación que ahora. Y yo diría que ante los problemas impuestos ante la política de hechos forzados debe valorarse el caso por caso y aplicar, insisto en esto, correctamente el principio del interés superior del menor. Hay que evitar el tráfico internacional de menores, de eso no cabe duda, porque es contrario a la dignidad. Sobre esto hay una instrucción, bueno, 2 instrucciones de la Dirección General de Registros y Notariado, pero no da tiempo a hablar ahora, del año 2019, de 14 de febrero, y fíjense, solo 4 días después, una de signo contrario. Pero también hay que valorar por el interés superior del menor en concreto y buscar para él la mejor solución posible, ¿no? Que le cuiden quienes le quieren, de eso no cabe duda, pero partiendo de la base de que esas personas no necesariamente tienen por qué ser los comitentes, los que han contratado. Porque tal vez lo quiera la madre, que no quiera renunciar. ¿Le podemos imponer a la madre la renuncia? El Tribunal Constitucional portugués en 2018 dijo no. Es inconstitucional exigir una renuncia y de hecho, aplicar la renuncia, ¿no? Impedirle, en este caso, que pueda arrepentirse y decir no entrego al niño, ¿no? Y de hecho en 2021 se habilita un plazo, que si no recuerdo mal son de 20 días, para que la mujer decida si se queda con el niño, esa madre gestante, o si se lo entrega a los que aspiran a ser padres. Desde luego, si hay algún nexo biológico, hay algo que proteger. Pero respecto del otro miembro de la pareja con el cual no hay nexo biológico, la lógica es que si hay una vida familiar habrá que protegerla. Como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si hay una vida familiar tiene lógica que derive hacia una vida privada, hacia una filiación, pero también hay que tener en cuenta que en todo caso debe valorarse el interés superior del menor en particular. Es decir, no debe, y esto lo dice el Tribunal Supremo Español, lo dice veladamente, pero lo dice, no debe establecerse una presunción de idoneidad en todo caso y necesariamente a favor de los comitentes, sino que habrá que examinarse en el caso concreto si esa solución es la que responde mejor al interés del hijo.
Porque al contrario podría darse un supuesto, por ejemplo, en el que un hombre de 92 años acuda a un contrato de gestación por sustitución en California y se venga con el niño. Madre, pues madre la gestante de Estados Unidos. En España el niño es mío, que ha aportado los gametos, y es que esos gametos realmente tienen vitalidad suficiente como para dar lugar a una filiación. Pero claro, a lo mejor eso no responde al interés del menor. Habiendo elemento biológico, bueno, pues habrá algo que proteger. Pero si la persona con la que lo hace es una mujer de otros 90 y tantos años, pues habría que valorar las circunstancias del caso concreto. Bien, pues termino con esto. Discúlpenme por la extralimitación temporal. Y si hay alguna pregunta a través del chat, quedo a su disposición. Gracias por su atención, siempre y en todo caso. Laura, Muchísimas gracias. tienes la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Si tenemos algunas preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. La primera pregunta es, ¿qué sucede con los menores mientras se dan las batallas judiciales, que en muchas ocasiones han durado años? Sí, pues los menores se encuentran con los comitentes que los han traído a España, si los han podido traer a España. Es decir, una de las cosas que dice, aquí sí que hay una crítica del Tribunal Supremo español en este fundamento de derecho cuarto de la sentencia que comentaba de 31 de marzo del 22, en el punto 7 u 8 del fundamento de derecho cuarto, si no recuerdo mal, en el que se hace expresamente una referencia a, la verdad es que no es muy propia de sentencias, pero una referencia a personas famosas que manifiestan públicamente que a través de gestación por sustitución se han convertido en padres o madres y han traído a los niños a España, ¿no? Y el Tribunal Supremo le llama la atención poderosamente y lo critica con dureza que esas situaciones que se sabe que no son acordes al ordenamiento jurídico español, sin embargo, se encuentren legalizadas. Es decir, dice concretamente que le parece reprobable que las administraciones públicas no hagan nada para evitar que se traiga a esos niños vulnerando la normativa española. Porque la realidad es que esos menores entran en España de la manera que sea y una vez que se encuentran en España se genera una situación, un statu quo familiar que mantenido en el tiempo es el que luego exige que esa vida familiar se convierta en vida privada. El Tribunal Supremo actúa con una cierta función cautelar, digamos como proponía las autoridades italianas en el caso que fue resuelto en la Paradiso Campanelli. Es decir, si vemos algo que es manifiestamente ilegal y contrario al orden público, las autoridades españolas deberían reaccionar. Pero la realidad es que en muchos casos no lo hacen. Aprovecho, mira, ya que está la pregunta, para hacer un breve comentario a esas dos instrucciones a las que me he referido antes, ¿no? En el 14 de febrero del año 2019, la Dirección General de Registros y Notariado aprueba una instrucción. Y en esa instrucción lo que viene a hacer es ratificar el contenido de la anterior, de la del año 2010. ¿no? Pero había una problemática que era la de, pues no me recuerdo exactamente cuánto eran, pero varias centenares de parejas o de personas a título individual españoles que estaban en Ucrania antes de que comenzase la guerra, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de 2018-2019, con una serie de hijos que se habían gestado allí fruto de esos contratos de gestación comercial y que pretendían traerse pero no podían traerse o que pretendían inscribir en el registro civil y no era posible. ¿Por qué? Porque la Dirección General, en la resolución que he dicho antes, en la instrucción, perdón, del año 2010, lo que dice es que cuando hay una resolución judicial, eso es inscribible. Pero claro, en Ucrania lo que sucedía es que no había una resolución judicial, sino que lo único que se presentaba era una certificación registral del registro ucraniano en el que decía que esta señora ha dado a luz y que los padres son los comitentes, los españoles que contrataron los servicios de esta señora. Con lo cual no se podía inscribir en el registro civil español, aplicando la propia doctrina de la Dirección General del año 2010. Bien intencionadamente, ¿qué es lo que hace la instrucción de 14 de febrero de 2019? Pues bien intencionadamente lo que dice es, bueno, cuando no haya resolución judicial, si hay una certificación registral y se solicita la inscripción de nacimiento, pero sobre todo si en la certificación registral ucraniana, en este caso, o del país que sea, figura la identidad de la mujer gestante, es decir, el hijo puede ver respetado en cierto modo el derecho a conocer sus propios orígenes, en ese caso, decía la instrucción, se debe poder inscribir la filiación paterna, la paternidad respecto del español y por lo tanto inscribir al niño en el registro civil español. Para lo cual
hará falta no ya acción de reclamación de la paternidad, que es lo que dice el artículo 10.3 de la ley española, sino que bastará un reconocimiento más la acreditación por cualquier medio de prueba, básicamente por ADN, de que esa persona es el padre del niño. Claro, la solución era bien intencionada, porque intentaba dar salida a todos esos niños que estaban ahí bloqueados y a esos padres que veían que el tiempo pasaba y que no podían traerse a los niños a España. Claro, ¿cuál era el problema? El problema es que esto era una llamada clara a la celebración de contratos de gestación por sustitución. Y sobre todo suponía además atribuir a los encargados del registro civil consular, al cónsul en este caso, suponía atribuirle unas funciones que seguramente no le correspondían. Y suponía que una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado añadía un requisito que no estaba contemplado en la determinación de la paternidad en España. Porque eso de que al reconocimiento le tenemos que añadir una prueba de ADN o cualquier otro medio de prueba, eso no está previsto en la regulación española. Ni el 120 ni el 124 del Código Civil Español prevén eso, que el reconocimiento se tiene que ver acompañado de una prueba de ADN. Oiga, eso no funciona así. ¿Y quién es usted a través de una instrucción para añadir un requisito al Código Civil? ¿No? Conscientes de ello y de las críticas que recibió desde un primer momento, 4 días después, el 18 de febrero de 2019, la propia Dirección General de los Registros y Notariado dicta otra instrucción en la que viene a decir que de todo lo dicho en las 20 páginas de la instrucción anterior, que eran 20 páginas, que no estaba nada mal, que olvidémonos. Volvemos otra vez a la instrucción del año 2010 y ya está, porque de lo contrario se fomenta el tráfico de menores. Y como la situación española, de esos niños seguía estando, por lo tanto, igual de bloqueada, lo que viene a decir es búsquense las vías que sean aplicables para que las autoridades locales, en este caso autoridades ucranianas, permitan a esos niños que no figuran, según el registro civil español, como hijos de españoles, permitan viajar con ellos a España y una vez que estén en España ya legalizaremos la situación. Es decir, los supuestos de gestación por sustitución han dado lugar en buena medida a un tránsito de menores entre un estado y otro de dudosa legitimidad y a la situación de los menores en España con una notable dosis de incertidumbre jurídica. De hecho, la sentencia de 31 de marzo del 22 es buen reflejo de ello. Porque el hijo nacido de una gestación por sustitución en el estado de Tabasco es un hijo que se viene con esa madre española, bueno, con esa pretendida madre española, con esa mujer comitente española y que vive con ella durante unos años sin ser su madre, en una situación de guarda de hecho o no sé exactamente cómo calificarla. Muchas gracias. Por eso digo que son situaciones en buena medida de facto que luego se pretenden convertir en situaciones de jure. Pero claro, el problema que tiene y genera cierta reacción en los tribunales es que supone o presupone colocar a los tribunales contra la espada y la pared. Dice, oiga, yo ya tengo al niño aquí, lo mejor es que el niño siga conmigo y por lo tanto legalice usted esta situación. Habilite la vía para legalizar esta situación. ¿No? Por eso el Supremo, cuando dice oye, es curioso cómo circulan los niños y entran en España vulnerando todas las normas de protección de menores sin que las administraciones públicas reaccionen, lo que está diciendo es que debería intentar evitarse ese tipo de situaciones. Muchas gracias, profesor Nanclares. De hecho, en ese sentido iba otra de las preguntas y por falta de tiempo creo que voy a hacerle 2 preguntas que hay en el chat para ver si las puede contestar brevemente y de ahí cerrar ya Recibo de lo de brevemente. La tanda de cerrar la tanda de preguntas y poder comentarles brevemente a los asistentes en qué consiste el máster. La primera pregunta es, si se acepta como hijo solo por la biología, ¿por qué si se permite que mediante técnicas de reproducción asistida se reconozcan a los hijos como descendientes aunque no haya material genético de los padres? Y la siguiente pregunta... Pero, a ver, si no entiendo mal es... ¿por qué se prescinde, si no entiendo mal la pregunta, ¿por qué se prescinde del dato biológico en general en materia de reproducción asistida y aquí, en cambio, en la maternidad subrogada nos vamos a prescindir de la voluntad y, en cambio, a basarnos en el dato de la gestación? ¿Esa es la pregunta? ¿O... Sí, o... Si yo no creo que sí.
Sí, Ajá. o sea, ya he dicho antes que, a ver, la maternidad subrogada es un supuesto excepcional dentro de la propia ley de reproducción asistida. O sea, la ley de reproducción asistida parte de la idea de que la filiación se va a determinar por títulos de determinación que son los propios del derecho civil, pero que en el fondo la causa iuris de esa filiación es la voluntad. Es decir, si yo acudo con mi mujer a someternos a un tratamiento de fecundación heteróloga con material genético de donante anónimo, yo voy a quedar determinado como padre por presunción de paternidad. Mi mujer da luz, por presunción de paternidad yo seré el padre. Y lo que pasa es que, dice el artículo 8.1 de la ley, yo no voy a poder impugnar mi paternidad, por mucho que no sea el padre biológico. Esta es mi sangre, sáquenme sangre. Oiga, no, ya sabemos, no hay que sacarle sangre. Sabemos que usted biológicamente no es el padre, pero usted consintió. Entonces, esa filiación derivada del consentimiento es la que le impide impugnar. Por lo tanto, es verdad que, por regla general, la ley de reproducción asistida se basa en una filiación que tiene como causa jurídica última la voluntad. Pero precisamente la excepción a esa regla es la maternidad subrogada. Y muy posiblemente es porque la maternidad subrogada es como es la última frontera que el legislador no se ha atrevido a sobrepasar. Es el último elemento que aporta cierto grado de no voluntarismo en la determinación de la filiación, que es el dato de la maternidad. Si se fijan, o sea, en el fondo, en la filiación derivada de reproducción asistida, por regla general, todo gira en torno a la determinación de la paternidad del donante anónimo, porque madre es la que pare, con independencia de quién aporte los gametos. Y solo en el año 2007, en España al menos, se introduce un precepto, que es el artículo 7.3, que permite la doble maternidad, la llamada doble maternidad por naturaleza, por consentimiento. ¿Vale? Pero incluso en esos casos en los que seguimos moviéndonos en el terreno de la filiación derivada de la voluntad, de la filiación derivada del consentimiento, incluso en esos casos seguimos contando con una excepción, que es precisamente la maternidad subrogada. En la maternidad subrogada la voluntad no es suficiente. La voluntad no es suficiente. De hecho, si uno va al artículo 10, se da cuenta perfectamente. La mujer que dé a luz va a ser la madre, y respecto del padre, por ejemplo, respecto del padre no basta, es muy significativo. El artículo 10.3 de la ley no dice que se determinará la filiación respecto del padre por los medios legales. No dice eso. Dice que se determinará fruto de una acción de reclamación de la paternidad biológica. Claro, porque si no bastaría un reconocimiento, pero el legislador dice que el reconocimiento no es suficientemente seguro. Por lo tanto, madre será la que dé a luz, y padre será aquel que reclame judicialmente la paternidad y además pruebe que biológicamente es el hijo, es el padre, perdón, y que ese es su hijo. Lo cual, esto ya nos llevaría a otros temas, pero lo cual plantea serios problemas, por ejemplo, cuando, pongamos el supuesto, dos personas, hombre y mujer, se van al extranjero, es la mujer la que aporta el óvulo, da a luz la madre gestante, la mujer contratada a tal efecto, esa mujer, según la ley española, es madre la que pare, y el varón no ha aportado sus gametos. Ahí tenemos un serio problema, porque es madre la que pare y el padre, invocando el artículo 10.3, no va a poder obtener la reclamación de la paternidad, o no va a poder ver prosperar la reclamación de la paternidad, porque su paternidad no es biológica. O sea, tendremos que hacer una interpretación del artículo 10.3 en clave de reproducción asistida, prescindiendo del dato concreto que habla de paternidad biológica. Esto es un problema que se lleva, o sea, una situación que se lleva comentando y criticando desde la redacción originaria de 1988, pero la verdad es que el legislador no se ha preocupado de modificarlo, lo cual es bastante significativo. Perdón, porque no he sido breve tampoco. Pero muy ilustrativo. De hecho, creo que ha expuesto el tema de forma exhaustiva, y aún así quedan cuestiones por seguir preguntando, por seguir resolviendo. No hemos podido atender a todas las preguntas, pero en cualquier caso quiero dejar unos minutos por si hay alguna pregunta también sobre el máster en Derecho de Familia y comentarlo brevemente. Bueno, queda claro que hay mucho por profundizar, hay mucho por conocer de las novedades ya ni siquiera legislativas, ¿no? Sino que se van dando de facto, que se responden administrativa y jurisprudencialmente, y por eso la Universidad de Navarra ha sacado el máster en Derecho de Familia, que comienza en septiembre, como bien comentaba el profesor Nanclares. Es un máster oficial
de un año de duración, de septiembre a julio. Muchos de ustedes están pendientes de la solicitud de admisión o de la resolución de la admisión. Solo recordarles que el primer plazo para la solicitud de admisión finaliza el 7 de marzo y es importante que accedan e inicien la solicitud para ver qué documentos se les requiere antes de que venza el plazo. Les quiero poner un vídeo para ilustrar mejor en qué va a consistir el máster y después de eso damos por terminada la sesión. Si no, es que en este momento, en este tiempo en que dura el vídeo, hay alguna pregunta sobre el máster que pueda contestar el profesor Nanclares. Dejo de compartir, sí, perdón. La protección de la familia está sujeta a una constante transformación y debate social que requiere de profesionales especializados en la materia y que apliquen estos conocimientos en su desempeño profesional, ya sea en el marco de despachos profesionales o empresas o desde las instituciones públicas. ¿Estás preparado? Comienza la cuenta atrás. El derecho de familia abre la puerta a las devoluciones de una sociedad compleja, globalizada, líquida y presidida por el individualismo. Una sociedad que valora a la familia, pero en la que ésta no siempre goza de suficiente protección. Por ello, el jurista debe conocer tanto la evolución como el presente del derecho de familia y debe dominar su regulación positiva, pero también ser capaz de valorar con sentido crítico las soluciones legales vigentes. Este máster persigue abordar la realidad familiar desde la interdisciplinariedad jurídica y la especialización, con una óptica internacional y con una metodología que propone al alumno los conocimientos técnicos y las herramientas necesarias tanto para aplicar el derecho en la solución de problemas prácticos como para enjuiciar la coherencia y oportunidad de las respuestas legales a los problemas presentes. Aprende de la mano de expertos y profesionales del derecho de familia desde una perspectiva eminentemente práctica que lleva hasta el aula la resolución de conflictos a los que los abogados de familia abordan cada día en los despachos y con una formación multidisciplinar que abarca distintos ámbitos del derecho: derecho civil, procesal, derecho penal, administrativo, fiscal, derechos humanos y derecho internacional. La familia es una institución clave para el funcionamiento de la vida en sociedad. Protégela. Perfecto, pues esa es la presentación del máster. Están ahí el correo tanto del máster derechodefamilia@unaf.es como este número de teléfono al que me pueden consultar todas las dudas por WhatsApp. Y como ven, es un máster que abarca el derecho de familia de forma integral, ¿no? Desde todas las ramas del derecho que tratan la cuestión de la familia, y es un máster que tiene una quincena de formación intensiva presencial en los campus de Pamplona y de Madrid, y el resto se imparte de forma virtual y pensado para que sea compatible con el ejercicio profesional. Hay clases los jueves de manera sincrónica, por tanto en vivo, entre las 6 de la tarde y las 8:30 hora española. Precisamente, perdona Laura, bueno, estas sesiones se van a hacer el jueves a las 6 de la tarde, bueno, porque va a ser la hora que finalmente se ha decidido para las sesiones online, pero de manera síncrona o sincrónica, no sé cómo se dice exactamente, con los alumnos, ¿no? Entre los alumnos y los profesores. Mira, nos pregunta, ¿para acreditar el título profesional se requiere apostillarlo primero? Sí, eso es un máster oficial, y para convalidarlo en el país de origen, si no es España, si es Latinoamérica, tienen que apostillarlo y enviarlo a su país para tramitarlo con la autoridad de educación correspondiente. Si quieres, Samantha, me puedes escribir o te escribo yo y lo vemos para ver en tu país exactamente cómo es el proceso. Vale. Yo quería añadir una cosa, digo ya, porque me sabe mal, como me he enrollado tal vez excesivamente, en no haber podido contestar a las preguntas que había, para no dilatar más la sesión, no lo vamos a hacer ahora,
Pero si te parece, Laura, no sé si hay alguna manera de que yo pueda contestar, aunque sea por correo electrónico, a las 3 personas que habían formulado alguna pregunta a la que no he podido dar respuesta. Entonces, no sé si se puede hacer. En ese caso, perfecto. Y si no, quienes han formulado la pregunta, les ruego que a través de Laura y de la dirección de correo electrónico de Máster de Derecho de Familia, pues les remitan esa misma pregunta y ella me la reenvía a mí y yo pueda dar respuesta a la misma. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien, hacemos eso. Finalmente, Yudica pregunta algo muy importante. ¿Cuál es el costo del máster? El coste del máster es de 8.500 euros y algunos descuentos y facilidades de pago que podemos conversar y está también en la página web para ver de qué manera puede ser más sencillo. Y en cuanto a otras condiciones del máster, más allá de que hay una quincena presencial, de que el resto de clases son virtuales, también comentarles que la metodología, como decía el vídeo, es bastante práctica. Entonces la resolución, ¿verdad, Javier? Sí, o sea, las distintas asignaturas que componen los módulos, el módulo común o los 2 módulos de especialización, cada una de las asignaturas está estructurada en tantos capítulos como sesiones, como clases, para entendernos, va a haber. De manera que en una asignatura de 6 créditos habrá 7 clases. Eso significa que el temario está compuesto por 7 capítulos. Cada uno de esos capítulos tiene un texto preparado por el profesor de la asignatura, tiene un dossier de jurisprudencia, de legislación y de doctrina para que el alumno pueda leer las sentencias, los artículos doctrinales correspondientes, tiene un test de autoevaluación y luego, para que el alumno compruebe si ha entendido bien y ha estudiado correctamente el tema, y luego tiene un caso práctico cuya resolución ha de aportarse con carácter previo a la clase y cuya solución, explicación y debate se hace en la clase. De manera que 7 sesiones implica 7 temas, cada uno con su propio texto, con su propio test de autoevaluación, con su propio dossier y con su propio caso práctico que luego se resuelve y se explica y se debate en clase, en esa sesión síncrona. Perfecto. Y sobre la modalidad que preguntan algunos, si es online o es presencial, es online con una quincena presencial. Del 11 al 22 de septiembre se imparte en los campus de Pamplona y de Madrid. Esto es en el fondo la parte presencial, las 2 semanas de presencialidad, son 2 semanas que se dedican a una asignatura que se llama Contextualización en Derecho de Familia, que se imparte en régimen intensivo en Pamplona y Madrid y que es un conjunto de sesiones que dan diferentes profesores, algunas sesiones estrictamente de corte jurídico y otras que permiten examinar el derecho de familia y la situación de la familia desde una óptica no jurídica, pero que permite entender lo jurídico. Por ejemplo, habrá una sesión o 2 sesiones en este caso, sobre geografía humana y políticas migratorias. Habrá una sesión sobre economía, 2 sesiones en este caso sobre economía. Habrá una sesión final en el campus de Madrid que va a consistir en un presente y futuro del derecho de familia desde la óptica de abogados, varios abogados, juez, presencia de un juez o jueza, letrado de la Administración de Justicia, fiscal, notario, esa perspectiva que cada uno tiene de la evolución del derecho de familia y de la situación presente y de la situación futura. Habrá otra sesión también sobre el examen del derecho de familia desde la óptica de los organismos que se dedican al asesoramiento en políticas familiares, observatorios familiares. Bueno, yo creo que es un programa presencial en régimen intensivo que es muy interesante, muy formativo, en parte jurídico, en parte no jurídico, pero en todo caso muy formativo. Perfecto. Y ya última pregunta, sobre el plan de estudios, nos preguntan si también abarca el aspecto penal, porque uno de los abogados se dedica al derecho penal y procesal penal. Sí, hay una asignatura que se dedica íntegramente a la protección penal de la familia. Y luego en alguna otra, pues es inevitable que surjan cuestiones también. En aspectos procesales
civiles y procesales de las crisis familiares, bueno, son civiles, pero también habrá alguna parte o alguna referencia al menos a las cuestiones penales. Pero vamos, en concreto hay una asignatura íntegramente dedicada en el módulo común, además, en el módulo de formación común, que es obligatorio para todos los alumnos, hay una asignatura sobre protección penal de la familia. Y la siguiente conferencia, la del 8 de marzo, va a ser precisamente con la profesora... La del 9 de marzo. 9 de marzo, el 9 de marzo jueves, por aquello de respetar la fecha de los jueves, el 9 de marzo jueves, eso es. Pregunto a otra persona si se exigen prácticas para graduarse. Si se exigen prácticas para obtener el título, no. De hecho, la terminación del máster es con el trabajo fin de máster, como todos los ciclos oficiales en España de máster, termina con un trabajo fin de máster. Y ese trabajo fin de máster lo podíamos haber concebido o como un trabajo de investigación o como un trabajo más bien de perspectiva práctica, ¿no? De la práctica del derecho. Y hemos decidido hacerlo de esta segunda manera. O sea, consiste en un practicum, en un trabajo fin de máster en el cual se presenta un supuesto de hecho complejo de carácter interdisciplinar y vinculado a cada una de las líneas de especialización que ofrece el título. El título tiene un módulo común y luego tiene un módulo de especialización patrimonial y un módulo de especialización internacional. Y cada uno de esos módulos tienen finalmente un trabajo fin de máster propio. O sea, un supuesto de hecho complejo en el que habrá que resolver desde la perspectiva internacional los problemas que se plantean en el mismo y desde la perspectiva patrimonial los problemas que se plantean en el mismo. Digamos que ese componente práctico está presente a lo largo de todo el máster, se sublima, por decirlo así, en el trabajo fin de máster. Ahora, ¿hace falta unas prácticas externas para la terminación del máster? No.